En el mes de abril de 1854, año de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, a partir del día 20 y durante 3 meses consecutivos, una pintura de la Virgen de la Piedad comenzó a mover los ojos ante numerosos fieles. La pintura se encontraba en la iglesia parroquial, entonces dedicada a San Antonio Abad. Esta fue realizada por la pintora Margherita Vanucci Piri, quien la había donado a la familia Catena en 1720. De la familia Catena pasó a la familia Palomba y finalmente a los frailes capuchinos que atendían aquella iglesia. Los primeros en presenciar el milagro fueron algunos jóvenes que esperaban para confesarse antes del día de su primera comunión. Numerosos fueron los testigos de los prodigios posteriores que se manifestaron también ante el obispo Gaetano Brinciotti e incluso ante los comisionados de la investigación oficial. Lo mismo había ocurrido en 1796-1797. Hubo también muchas gracias obtenidas por intercesión de la Virgen Dolorosa, gracias especialmente de sanación, muchas de las cuales están documentadas. Delante de ella rezaron santos y beatos como San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, San Vincenzo María Strambi, Santa María de Matías y el mártir Dionisio Vicente Ramos. El cuadro se conserva actualmente en la ciudad de Civitavecchia, en la iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Y precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado en 1854, año en que ocurrió el prodigio. El 20 de abril de 1854, en Civitavecchia, a las 4 de la tarde, en la iglesia entonces llamada San Antonio Abad, había algunos jóvenes que esperaban para confesarse antes de su primera comunión cuando ocurrió el prodigio. El padre Paolo Scotti, nacido en 1922 y muerto en 1994, realizó numerosas investigaciones históricas en diversos archivos y recopiló los escritos que contenían los testimonios históricos de quienes presenciaron el hecho. Sus nombres son Arcangelo Bartolozzi, Ercole Cardelli, Vincenzo Scotti, Francesco La Rosa, Luigi Peris, Lorenzo Urbani, Basilio Puppi, Salvatore La Rosa, Cesare Freddi, Vincenzo Maccarini, Augusto Vanni, Cesare Di Macco, Gaetano Lucignani, Serafino Di Gennaro, Luigi Pernice, Leopoldo Di Pinto, Antonio Viola, Oreste Arciprete, Primo Di Gennaro, Rufino Gasparri, Alessandro Agnellini, Agostino Vignati, Vincenzo Calisse, Vincenzo Galli, Giorgio Orlandi. El milagro sucede ante los ojos de los adolescentes que después de confesarse se habían reunido a rezar frente al cuadro de la Madonna de la Pietà. La Virgen volvió sus ojos de infinita ternura a esos jóvenes que acababan de confesarse. Todos quedaron llenos de estupor. Algunos corrieron a avisarle al párroco. Otros permanecieron como hipnotizados por aquella mirada asombrosa. Gritaban: «La Virgen nos mira y mueve los ojos». El padre Antonio Capraseca, en el 50º aniversario de la Virgen de la Piedad, escribió un resumen del episodio que fue publicado en 1954. Lo describe así: «Era tan viva la experiencia y la intensa conmoción que uno de los jóvenes se arrojó al suelo, mientras dos corrían temblando para advertir al párroco: «Padre, padre, la Virgen nos mira y mueve los ojos». El párroco don Luigi Di Rocco recomendó a los testigos que no hablasen con nadie sobre lo ocurrido hasta que no se haya aclarado la naturaleza del evento. Pero, ¿cómo habría podido hacerles callar?
La noticia circula instantáneamente por la ciudad. Acuden los frailes del convento, multitud de niños y cuantos curiosos se encontraban por los alrededores. Todos entran corriendo a la iglesia para ver el rostro de esta madre bendita. El profesor Serafino Belli, médico y cirujano en Civitavecchia, fue testigo presencial del fenómeno y presentó un informe científico sobre el prodigioso movimiento de los ojos de la Virgen de la Piedad. Belli trabajó con esmero, convencido de que nada honra tanto a María como la verdad. Examina a la luz de la ciencia lo que ve y concluye que el fenómeno, el movimiento milagroso de las pupilas, ocurre en los momentos y condiciones más diversas. Es visible desde diferentes posiciones, de cerca, de lejos, de lado. Verifica que el movimiento de las pupilas es tanto horizontal como vertical. A veces parece buscar a alguien entre la multitud. Ni siquiera el traslado del cuadro hasta la catedral detendrá el fenómeno. El profesor concluye que deben excluirse el engaño o las ilusiones ópticas. Dice: estos son los hechos. No podemos negarlos porque han sido afirmados, declarados y jurados por una multitud de personas locales y también extranjeras que forman todo un pueblo. Entre ellos hay hombres sensatos, instruidos, cultos, mujeres piadosas, sensatas, honestas y temerosas de Dios. La afluencia de gente continúa a lo largo de todo el día. Salen unos, entran otros, dejando sus compromisos diarios para ver el prodigio. En la pequeña capilla todos verán el movimiento de los ojos, escribe el profesor Serafino Belli, quien fue llamado a examinar el fenómeno. Todos tenían la clara sensación de estar delante de un prodigio del todo espiritual, capaz de infundir afecto, alegría y compunción en el corazón de cada uno de los presentes. El obispo en su informe afirmará: aquellos que se acercaban a mirar no habían visto jamás un movimiento tan vívido de la mirada y de las pupilas, tan brillante y con tanta alegría. Era una mirada plácida, tranquilizadora, infundía amor y parecía donar la gracia a todos los presentes. Incluso durante la noche continuaron las visitas de gente de la ciudad y de autoridades. El prodigioso movimiento de los ojos en la estupenda imagen de la Virgen duró 3 meses. Aunque la gran mayoría podía ver el prodigio, algunos no lo veían. Entre estos, uno de los frailes, y en los primeros días el propio obispo Monseñor Brinciotti, quien narra su testimonio. En alabanza de la Santísima Trinidad y de la gloriosa Madre de Dios, Virgen María, concebida sin pecado original, el eminente cardenal Lambruschini, digno obispo de Porto Santa Rufina y Civitavecchia, a quien tuve el honor de representar en Civitavecchia, me dio la tarea de verificar, según las reglas canónicas, el prodigioso movimiento de los ojos en la pintura en lienzo de María Santísima de la Piedad, venerada en la iglesia provisoria de los padres conventuales. Hoy, 17 de enero de 1855, confío este testimonio a mi venerable hermano. 9 veces, en diferentes posiciones, decía el obispo, había visitado la Santa Imagen, sin ver nada en particular. Finalmente, en la noche del 26 de abril de 1854, a las 10 en punto, observé clara y distintamente la rapidez y continuidad del movimiento de los ojos, que se movían en todas direcciones, tanto hacia arriba como hacia abajo. Parecía que tenían vida propia, girando alrededor de su eje, un movimiento que es imposible para nosotros. Las pupilas, después de volverse hacia el cielo, se volvían hacia la tierra y se dirigían a quienes estaban presentes alrededor del lienzo. El movimiento era incesante,
sereno, y no inspiraba temor, sino amor. Esa mirada parecía querer concedernos grandes gracias a todos nosotros. Es como si dijera: venid, traedme otros 1000 afectos. Todos los que estaban alrededor del cuadro, observando tales hechos, jamás habían visto una mirada así, tan vívida, brillante y alegre. Esa mirada parecía anunciar grandes favores y gracias para todos nosotros. Todo esto también lo vio el profesor Serafino Belli, que había venido conmigo y se conmovió profundamente. Otras veces la vi mover sus ojos de modo horizontal, distendidos, tristes, emocionados. Muchas otras veces, sin embargo, solo vi las apariencias del cuadro. En fe, he escrito y firmado este documento, sellándolo con mi sello. El obispo, señor Gaetano Brinciotti,